Primero, gracias. Desde luego, no puedo empezar esto sin primero agradecer a Federico Fernández, Fundación Bases, La Red Lial y, por supuesto, todos ustedes que nos acompañan ahora. Quiero contarles primero, no tengo demasiado tiempo, la última vez que tuve 20 minutos para exponer no me alcanzó el tiempo, así que va a ser sin demasiado preámbulo. Quiero contarles primero por qué es que estoy haciendo esto, cómo es que llego a estas conclusiones, y es básicamente en base a mi experiencia. Mi preferencia temporal ha ido subiendo a medida que pasa el tiempo. El dedicarse a aspectos académicos en mi país es sumamente ingrato y al mismo tiempo, por los mismos desafíos que viene teniendo la escuela austríaca cada que hace advertencias, sobre todo relacionadas con el ciclo, la coyuntura, etc. Y en Bolivia sucede la curiosa situación en que uno va advirtiendo que va a tener serios problemas la economía, etc., pero nunca pasa, nunca revienta, si ustedes quieren, la burbuja. Entonces, la idea ha sido, de un tiempo a esta parte, me he ido convirtiendo incluso en banquero, ha sido arriesgarse, como dirían de repente en Estados Unidos, put your money where your mouth is, o como diría Nassim Taleb, put your skin in the game. Si ustedes tienen skin in the game, es decir, si todas las recomendaciones y sugerencias que tiene la escuela austríaca son congruentes con lo que hacen, ¿no? Es decir, si mañana quieren abolir el Banco Central y los ponen a cargo de la presidencia del Banco Central, ¿realmente abolirían de manera inmediata, etcétera? ¿Qué implicancias tendría o habría que esperar? De repente, no sé. Me imagino que esto sería mucho más fácil de aplicar justamente a la coyuntura que ahora mismo vive Argentina y los desafíos que eso implicaría, ¿ok? Más o menos de eso se trata. Entonces, la idea es, para hacer las cosas de la manera más práctica posible, al aplicar las advertencias de la teoría austríaca del ciclo, etcétera, pero sobre todo al campo y al mundo de la inversión, he tratado de ir haciendo varias averiguaciones, investigaciones, etcétera, con el paso de los años, no solo en los últimos meses, lógicamente. Y las únicas cosas que he ido encontrando en relación a inversión propiamente austríaca, en la que se corra con el riesgo de lo que uno va observando y advierte, tal vez solamente desde el mundo académico, es solamente lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? No hay mucho más realmente. Y en todo caso, esta es una muy humilde selección de lo que he encontrado en materia de inversión propiamente austríaca, ¿sí? Por ejemplo, Mark Spitznagel, que es el primer libro que ustedes tienen ahí, es uno de los muy pocos que se han animado a hablar puntualmente de lo que sería la inversión propiamente austríaca, ¿sí? Aplicando el ciclo, etcétera. Es todavía muy incipiente. Es lo mejor que hay hasta aquí. El autor del que les hablo ha trabajado mucho con Nassim Taleb, viene el mundo de los hedge funds, etcétera, pero no hay realmente, como les digo, no hay demasiada sustancia en el asunto, ¿sí? El libro de Maris Kausen, que yo creo que es tal vez el único austriaco que hace inversiones de manera permanente y asesoramientos, etcétera. Tiene este libro, pero habla de economía en términos muy generales, ¿no? Es decir, es un acercamiento a la escuela austríaca a inversores en general. Y así los demás también, ¿sí? Para no abundar demasiado en el aspecto. Por otro lado, los que no son necesariamente austriacos o se acercan mucho, etcétera, también tienen aportes. Uno de los más interesantes e importantes que se ha ido rescatando y con los que la escuela austríaca en términos generales podría estar muy de acuerdo es con Nassim Taleb, obviamente, y su teoría del cisne negro, desde luego, ¿sí? Hay otros autores igualmente interesantes como Detlef Schlichter, que trabaja en Europa, también como inversor. Les sugiero que los vean. Todos estos libros, por cierto, están en mi página web, que es arriosmauricio.com. Hay una biblioteca con toda una serie de títulos. Y lo más interesante llega aquí finalmente. No es que necesariamente falta una visión inversora desde la escuela austríaca, sino que ya hay otras escuelas con las que sí se puede conversar muy fácil y tranquilamente, con las que se comparten visiones, sobre todo cuando se trata de invertir a largo plazo, ¿sí? Hay muchos libros muy famosos que la misma escuela austríaca empieza a citar, como Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel, como Peter Lynch, como Benjamin Graham, etc. Pero sobre todo con Paco Paramés. ¿Sí? Paco Paramés es probablemente el máximo representante de lo que es la meca de la inversión en valor del mundo de habla hispana en España. Y curiosamente es
probablemente el primero que ha empezado a hablar abiertamente del vínculo que habría entre lo que es la escuela, o si ustedes quieren, el método de inversión en valor y lo que es la teoría austríaca del ciclo, o la escuela austríaca en términos generales. ¿Sí? Es lo más interesante que yo he encontrado hasta aquí, y no solamente por el libro, sino por todo lo que ha venido sucediendo concretamente en Madrid, ¿sí? Y sobre todo con todos los inversores en valor que hay en Madrid, que se han hecho famosos incluso en el mundo y los están yendo a buscar, qué sé yo, de repente como Jesús Huerta de Soto en Madrid también, que recibe estudiantes desde la China, desde Hong Kong, desde Bolivia incluso. Es un fenómeno muy interesante y vale la pena realmente prestar atención, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esta primera parte? Lo importante es, ha habido quienes han intentado aplicar el método de la Escuela Austríaca de Economía a la inversión. Ha habido quienes han tratado de vincular el método de la escuela austríaca al value investing, pero no se ha llegado a vincular propiamente algo un poco más concreto, que es la teoría del ciclo con el método de inversión en valor. Yo me he tomado el trabajo de buscar realmente qué es lo que hay y desafortunadamente, o afortunadamente para mí al menos, me da la oportunidad para poder seguir desarrollando justamente el vínculo entre la teoría del ciclo económico y el método de inversión en valor, y ahora voy a ofrecerles un enfoque relativamente sencillo sobre qué es lo que pienso al respecto, ¿sí? Esto, por cierto, es algo que quería decir al principio, está inspirado en un muy breve artículo que escribí, que lo pueden encontrar en el blog con el mismo título, ¿sí? Esta presentación no es exactamente un fiel reflejo del paper que presenté para el Congreso, y al mismo tiempo el paper no es exactamente lo mismo que escribí en el blog, pero si se quieren acercar al primer tratado, si ustedes quieren, sistemático y muy breve e incluso coloquial del asunto, pues pueden ingresar al blog riosmauricio.com, ¿sí? Ok, ¿dónde empieza este asunto? Lo más interesante, lo que en este foro ya sabemos en términos generales, que la economía, en primer lugar, gracias a Mises lo sabemos a partir de la acción humana o incluso antes, que la teoría económica no trata, y la ciencia económica no trata sobre cosas ni objetos materiales, ¿sí? Ni trata sobre escasez necesariamente, sino sobre qué es lo que hacemos, cómo tratamos, cómo lidiamos con la escasez, ¿sí? Y han habido varios intentos por vincular lógicamente, de la manera más fácil posible, o de interpretar la realidad con métodos equivocados, es decir, aplicar, como advertía Hayek, aplicar métodos propios de las ciencias naturales a las ciencias sociales o a fenómenos única y exclusivamente sociales, ¿sí? Esto no les va a sorprender, lógicamente es algo que ustedes ya saben. Pero lo interesante viene aquí. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esto es algo que, no sé si de manera equivocada, pero sí de repente puede ser complementaria, como quien me antecedió pudo anotar muy bien. Estos son Schiller y Fama, que ganaron el Nobel del 2013, si no me equivoco, y son conocidos por aplicar métodos matemáticos y aplicar modelos, etcétera, para predecir el desenvolvimiento del mercado y sobre todo si habría burbujas de activos eventualmente, ¿sí? Fue por eso que ganaron el Nobel. Algo curioso que dice, por ejemplo, alguien como Eugene Fama, es que las burbujas de activos ni siquiera existen. Es algo que me ha llamado siempre mucho la atención y, por supuesto, no es algo que puedo rescatar. Algo que nosotros los austríacos, o los economistas austríacos en términos generales, saben muy bien que no es así necesariamente. Entonces, no es para desecharlos necesariamente. De repente el trabajo de estos 2 y 3 señores, los 3 premios Nobel del 2013, desarrollan y se puede rescatar tranquilamente, pero no es lo que más sirve, al menos en estos términos y con el método de inversión en valor. Okay. Lo que los austríacos advierten simplemente es que, entre otras cosas, cuando uno pretende modificar instituciones de origen espontáneo, como la familia, como la ética, como la moral, etcétera, termina generando crisis sociales de manera garantizada. En el corto o largo plazo, etcétera, no se sabe cuándo ni en qué medida exactamente, pero que va a haber crisis garantizada, ¿sí? Y lo mismo con otro tipo de institución de origen espontáneo y evolutivo, para hablar concretamente del ciclo, como la moneda. Cuando uno pretende modificar la moneda, etcétera, termina generando crisis económicas generalizadas de manera garantizada. Insisto en decir, nadie sabe exactamente en qué medida, en qué momento, en qué magnitud, pero va a suceder tarde o temprano y de manera inevitable.
¿De qué se caracterizan estas crisis? En un momento permiten mostrar niveles de crecimiento exorbitantes, ¿sí? Por ejemplo, esta foto que yo les muestro ahora, por supuesto no es París, es Hangzhou, en China. Esta ciudad se caracteriza por acoger, lógicamente, a la compañía de Jack Ma. Ahí están los headquarters de Alibaba. Pero al mismo tiempo se caracteriza por tener toda una serie de malinvestment causado lógicamente por la expansión crediticia, expansión monetaria para tratar de estimular la economía. Hacen esta clase de locuras, replican no toda la ciudad de París, no toda la ciudad de Londres de repente, pero sí grandes partes de ellas. Esto es en tamaño exacto. Y como ustedes pueden ver, no hay nadie en esta ciudad. ¿Sí? Es impresionante lo que hacen. Pero es de esto que está compuesto el crecimiento chino, entre otras cosas. Esto, lógicamente, es una locura. Es decir, si ustedes quieren tratar de empezar a identificar burbujas en una economía, no es necesariamente por cómo se comporta el precio histórico de determinado activo, sino por si ese activo está cumpliendo con una demanda real efectiva de mercado. Ese es el problema fundamentalmente. No necesariamente si el comportamiento, como les decía, de su precio histórico llama o no la atención. Y las consecuencias, lógicamente, son estas. Son destrucción de capital, y todo lo que es destrucción de capital, lógicamente, es perpetuación de la pobreza. Tan sencillo como eso, ¿sí? No quiero abundar en esto porque ustedes muy probablemente ya lo saben muy bien. Vamos, este es un congreso austriaco, ¿sí? Ok. Y aquí empieza lo interesante y aquí empieza el auténtico vínculo que se podría encontrar con el método de inversión en valor, ¿sí? La teoría austriaca del ciclo económico y el método de inversión en valor. Este no es el crecimiento del Producto Interno Bruto de ninguna economía a largo plazo, aunque sí se parece. Este es rentabilidad de empresa, ¿sí? Pero tranquilamente se puede identificar lo que podría ser un ciclo aquí. ¿A qué me refiero puntualmente? Y aquí me adelanto por si de repente no me alcanza el tiempo. Si ustedes ven, la primera flecha de arriba está identificando un comportamiento fuera de lo común de una cotización de acciones, de una empresa concreta, ¿sí? Por lo general, nosotros sabemos si previamente se ha ido manipulando la moneda para de repente inflar los índices macroeconómicos de una economía, muy probablemente va a pasar lo mismo con una empresa. ¿Sí? Lógicamente, va a terminar siendo víctima esta empresa de expansión crediticia, expansión monetaria, etcétera, y podría tener de repente rentabilidades solamente porque a alguien en el gobierno se le ocurrió estimular la economía y no necesariamente porque esta empresa está realmente satisfaciendo una demanda real efectiva de mercado. Entonces sabemos que eventualmente la empresa no podría sobrevivir en una etapa de ajuste, ¿sí? Generalizado de la economía, en una etapa de liquidación de la economía. Y lo mismo hacia abajo. El método de inversión en valor consiste en comprar cosas por debajo de su valor real o tratar de comprar cosas por su valor real. Y ese es el método justamente. Cómo uno puede comprar acciones tratando de encontrarlas cotizando por debajo de su valor real, lógicamente conociendo el ciclo y sabiendo cómo funciona la teoría austríaca del ciclo económico. Mínimamente. Este es el primer globo de ensayo, lógicamente, ¿sí? Entonces, en estos términos, ¿qué podría significar value investing desde la mirada austriaca? Tal vez invertir a plazos mayores que los del ciclo económico. Muchas veces he escuchado decir que, por ejemplo, un típico ciclo económico austriaco dura alrededor de 7 años de repente. Pues el desafío sería encontrar empresas que coticen por encima de los 7 años y no empresas que simplemente que sean capaces de generar valor a largo plazo y no necesariamente aquellas que tienen mayor rentabilidad porque, como les decía, a alguien en el gobierno se le ocurrió estimular la economía y es simplemente un efecto monetario de burbuja de activos. Lo que les estoy mostrando aquí simplemente es algo que ustedes muy probablemente ya conocen. Es un gráfico muy conocido y es el gráfico de Jeremy Siegel de su libro Stocks for the Long Run, que yo ya les mostré en la tercera diapositiva, ¿sí? Lo único que está mostrando esto, sobre todo vean la última línea de abajo, cómo es que cotiza el dólar a largo plazo. Al mismo tiempo, lo que dice el gráfico es que el mejor método de preservar patrimonio a largo plazo, de incluso hacerlo crecer, es a través de la inversión en acciones, inversión en valor, encontrando empresas que sean capaces de generar valor a largo plazo e insisto de nuevo en decirles, no necesariamente empresas que simplemente coticen, ¿sí? Era Henry Ford el que decía
aquella empresa que simplemente genera dinero es una pobre empresa. La empresa tiene que generar valor de largo plazo, satisfaciendo demanda real efectiva de mercado, ¿sí? Fundamental. Esta es simplemente la ilustración del rendimiento que ha tenido uno de los value investors más importantes que se ha conocido, contemporáneos, él sigue vivo, que es el fondo de Peter Lynch. Como ustedes ven, él ha logrado en un tiempo inferior a los 15 años incluso, una rentabilidad del 28%. No necesariamente tienen que conocer ciclos propiamente, pero yo creo que el conocimiento sobre ciclos económicos con vertiente austriaca hubiera ayudado mucho, incluso a incrementar la rentabilidad de repente, no sé, valdría la pena investigarlo, discutirlo con él y plantear aspectos mucho más profundos en este mismo sentido. ¿Ok? ¿A qué me estoy refiriendo de manera más concreta todavía? Yo sé que Steve Jobs es una persona que se cita por todo y por nada. Ha sido innovador, etc. En este congreso se lo ha presentado más de una vez y se ha hablado de él más de una vez. Pero en estos términos de inversión en valor es muy importante tomar el ejemplo de Apple y de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque ha alcanzado su mayor cotización, su mayor fama, su mayor crecimiento en la peor etapa del ciclo de Estados Unidos, de la gran recesión. Eso es decir, si yo tuviera que identificar un solo atributo como empresario a Steve Jobs, es que fue lo suficientemente sagaz, empresarialmente hablando, de ubicar sus productos o su empresa o la rentabilidad de su empresa en lo peor que le podía haber tocado en la etapa del ciclo. Es decir, es posible hacer empresa fuera del ciclo, desafiando el ciclo y generar valor de largo plazo, ¿sí? Esta gráfica, aunque no se ve muy claramente, lo único que dice es que hay alrededor de 6 tipos de empresas que típicamente son capaces de superar las distintas etapas del ciclo económico austriaco, ¿sí? Y una de esas es Apple, por supuesto, ¿sí? Una cita con la que Hayek tranquilamente podría estar de acuerdo, no me voy a extender en ello, no voy a abundar, ahora mismo termino. ¿Estamos? No. Ah, pensé que me advertías. Ok, gracias. Este es un ejemplo muy importante que también se ha citado mucho. Aquí yo no sé realmente, ni como austriaco, ni como economista convencional, nada, si Bitcoin es realmente o no una burbuja, por muy experto que yo sea en burbujas de activos. Yo no, por más que me precie de ser buen economista austriaco, yo no sé realmente si Bitcoin es o no una burbuja, ¿sí? Cualquier economista que se precie de ser serio no puede afirmar categóricamente que Bitcoin es una burbuja, pero al mismo tiempo lo contrario, tampoco puede decir que no es una burbuja. Pero lo que quiero llegar con esto es que hay muchos más elementos que tienen que ser considerados para saber si determinado activo es o no víctima de una burbuja y muy probablemente de una burbuja ocasionada por una expansión monetaria o crediticia, ¿sí? Y esto es algo que quiero contrastar con el siguiente ejemplo de Facebook. Hace un par de semanas se desplomó Facebook, ¿sí? No voy a abundar en ello tampoco, pero su cotización simplemente se desplomó hace 2 semanas. Ha sido el mayor desplome en un solo día o en una sola semana de la historia, ¿sí? Sin embargo, Facebook sí que tiene elementos para brindar no sé, oportunidades de inversión si ustedes quieren y saber si esta empresa realmente genera valor de largo plazo, ¿sí? Como les decía, ha sido el mayor desplome en un día o incluso una semana de la historia de la bolsa estadounidense, ¿sí? ¿Por qué se desplomó Facebook, entre otras cosas? Porque el ritmo de crecimiento de usuarios, que es su ventaja competitiva más importante, simplemente cayó. El ritmo, ni siquiera el número de usuarios, de nuevos usuarios en Facebook, ¿sí? Tampoco voy a abundar. Pero de todas maneras terminó desplomándose y la gente se asustó. Pero la gente que se asustó es justamente la gente que entra tarde o que invierte a corto plazo o que cree o que no tiene necesariamente conocimientos de largo plazo vinculadas directamente con las etapas o los efectos o lo que realmente la teoría austríaca del ciclo económico expresa, ¿sí? Como les decía, Madrid y España en general, porque también hay gestoras independientes que hacen inversión value en Barcelona, ninguna ha estado expuesta a Facebook. Tranquilamente podrían haber invertido en Facebook, ¿sí? Ninguna de las gestoras de fondos de inversión independientes value en España
ha estado expuesta al desplome de Facebook. Tal vez porque no encuentran en Facebook la capacidad de generar valor a largo plazo, aunque sí, hay otros que dicen que sí, pero ninguna de estas importantes ha sido víctima de este desplome, como ustedes ven. Pero al mismo tiempo tampoco invierten en Bitcoin. Es decir, si tuvieran que forzosamente elegir entre Facebook o Bitcoin, yo me inclinaría como value investor por Facebook. Ahora mismo termino. Y cito nuevamente una de las gráficas con las que empecé, citando a Warren Buffett, ¿sí? Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Es decir, si nosotros como austríacos sabemos en qué etapa del ciclo estamos, sabemos qué es lo que va a venir y podemos de una u otra forma anticipar lo que va a pasar en la economía y al mismo tiempo, gracias al método de inversión valor, saber en qué empresas invertir o en qué empresas no invertir o qué empresas van a ser capaces de superar el desafío de la economía, como Apple, por ejemplo, ¿sí? En Estados Unidos. Esto es muy simple, es muy sencillo, no se recurren a métodos complicados, no hay econometría, no hay modelos complicados, matemáticos. El asunto es simple, más no fácil, en absoluto, ¿sí? Esto es lo que quiero decirles, ya son 20 minutos, ¿verdad? Así que no sé, de repente podemos aceptar una o dos preguntas, ¿sí? Brevemente, gracias. Muy bien, un aplauso. A los 20 minutos aplaudo. Tenemos tiempo, vamos a empezar con las preguntas. 1, 2. Ahí es la primera, Nicolás la segunda. Hola, felicitaciones por la presentación y quería saber un poco más sobre el método del valor intrínseco. ¿Cómo es? ¿O cómo puedo llegar a saber el valor intrínseco de algo, de un activo? Yo creo realmente que el valor intrínseco no existe, exactamente. El valor intrínseco de cualquier activo de inversión está solamente en nuestras cabezas. Es decir, cualquier activo, como decía Mises, la economía no son cosas ni objetos materiales, sino lo que nosotros somos capaces de hacer con ellos. Es decir, uno tiene que analizar el valor de las cosas en función de aquella función, valga la redundancia, que está cumpliendo en la economía. Si está cumpliendo o no con una demanda, si está satisfaciendo una demanda real de mercado. Valor intrínseco, honestamente, no existe, a no ser que uno tenga ciertos parámetros para poder identificar un activo que sea capaz de mantener valor conforme pasa el tiempo. Vamos, aquí podría empezar a hablar de renta fija, renta variable, podemos hablar de oro o acciones de Facebook o de Apple, etc. Y es un mundo. Yo no me dejaría guiar necesariamente por lo que es el valor intrínseco para poder identificar este es el valor espectacular que me va a permitir ser millonario a largo plazo. No, no necesariamente. Así que ese es un sesgo. Así que habría que, de todas maneras, ampliar un poco el espectro para saber de qué están compuestas aquellas acciones que se analiza y por qué se las analiza y en función de qué métodos, ¿no? De qué elementos en todo caso. Pregunta, ¿qué entendés por, o cómo definirías burbuja? Que es un activo que no satisface una demanda real efectiva de mercado, simplemente. No necesariamente por lo que cotiza, si cotiza demasiado al alza, si no cotiza, sino simplemente si es o no mal investment. ¿Alguna otra pregunta? Me voy a tomar yo un atrevimiento más. ¿Te puedo hacer una? Sí, por favor. No sé si hace falta el micrófono. Vos mencionaste, espectacular la charla también, ya están todas muy correlacionadas y parece que me eligieron justo. Los Nobel 2013, y esta es una discusión también bastante conocida en este mundo financiero, es estos Nobel en la página de Nobel, en los artículos de divulgación de los trabajos del Nobel Popular, el otro, explican que Eugene Fama y Shiller, una de las cosas que dicen es que no se puede predecir el precio de los activos en cortos plazos, en plazos de días o semanas, como si piensan que lo pueden hacer, o tal vez vos estás en ese tema, los que hacen análisis técnico con esto. ¿Vos pensás que esta posición es adecuada? Y si no pensás, o sea, si pensás que no se puede predecir, ¿por qué pensás que no se puede predecir en cortos plazos? Sí. No, en cortos plazos y en largos plazos y en cualquier plazo. Vamos, una de las características más importantes del value investing es que no hacen análisis técnico.
Los analistas de la inversión o del método de inversión en valor no tienen, por ejemplo, pizarras de Bloomberg de manera permanente para saber cómo están cotizando sus acciones, etc. Lo que primero hacen, lo que en realidad hacen es analizar empresas de manera permanente y una vez que encuentran la capacidad de estas empresas de generar valor a largo plazo, recién se fijan cómo están cotizando en bolsa para saber si son objeto de inversión o no. Lo contrario sería invertir en estas empresas solamente por cómo están cotizando. Como digo, la trampa estaría en invertir en estas empresas por cómo están cotizando, sobre todo si son al mismo tiempo víctimas de una expansión crediticia, es decir, que cotizan a alza solamente por un efecto de expansión monetario crediticia, simplemente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, señores.